Cambiamos de tema. El Ministerio de Salud resolvió mantener la alerta por COVID-19 hasta marzo del 2023 debido a la incertidumbre que se vive en China, donde se ha registrado un aumento explosivo de casos. Para hablar del tema nos acompaña el doctor Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma. Doctor Castillo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor, a ver, lo primero, ¿qué implica que se extienda esta alerta sanitaria hasta marzo del 2023? En la práctica, para quienes nos estén viendo a través de la pantalla de Canal 24 Horas, podamos entender qué significa esta extensión. La alerta sanitaria y la extensión de la alerta sanitaria es un instrumento jurídico que permite al Ministerio de Salud y su repartición, ambas subsecretarías, contar con herramientas reglamentarias y administrativas que les permitan actuar con mayor rapidez, tener recursos o presupuesto asociado para contratar, para distribuir, comprar insumos, hacer todo lo necesario en caso de haber alguna crisis sanitaria, actuar con rapidez, con eficiencia, con eficacia, pero teniendo un instrumento jurídico que lo respalde fuertemente, especialmente a la luz de hacer inversiones. Sí, eso es la práctica. Sí. Y señala inequívoca también, doctor, de que esto continúa, porque está la sensación de que como que esto pasó. No, absolutamente. Esto no ha pasado. Es todo lo contrario. Hoy día, más que nunca, creo que hay que tener absolutamente alerta por las cosas que están sucediendo en China. Sí, doctor, justamente para profundizar en lo que está sucediendo en el país más populoso del mundo, la situación en China, esta explosión de casos, 48 millones de casos, eran 37 millones de casos en una sola jornada, casi 250 en 20 días. ¿Cómo entender, doctor, por qué en China aumenta este nivel de casos, pero también de la mano se relajan las medidas? ¿Cómo entender lo que está sucediendo en ese país? Bueno, hay dos cosas que yo creo que es súper importante comprender. Primero, que China abordó la pandemia a través de una estrategia cero COVID durante un par de años, 3 años. Recordemos de que hubo meses, y muchos de ellos, en donde las cuarentenas eran absolutamente, totalmente críticas y cerradas. Hubo un control absoluto e impidió el contagio de mucha población china. Al mismo tiempo, la tasa de vacunación de la población es relativamente baja, porcentualmente baja, a pesar de que el volumen es muy importante, pero porcentualmente es muy baja. Hoy día, con la eliminación inicial de algunos elementos cuarentena, permitió que cierto número de población y volumen chino saliera de las cuarentenas y empezó a circular una variante que es un sublinaje de la Omicron, que es mucho más contagiosa que lo habitual, que la cepa original y que la cepa sublinaje original, que es la Omicron. Con la tasa de vacunación más baja, con una cuarentena que se ha liberalizado, se trató de devolver a la estrategia cero COVID y hubo una dificultad y manejos sociales muy grande, un reventón social porque la población china no aguantó por fatiga pandémica, etcétera, por variados motivos, y hubo que liberar un poco y coexistir estos dos elementos, una alta tasa de contagiosidad con una variante muy contagiosa, pero también con una tasa de vacunación bastante baja, porcentualmente baja respecto a la población. Y esto está repercutiendo especialmente en los adultos y los adultos mayores. Sí, ¿qué se conoce hasta ahora, doctor Castillo, de esta variante BF7? Estaba viendo, por ejemplo, la tasa de transmisibilidad llegaba al 18%. O sea, en nuestro país, recordemos, las primeras, cuando comenzó la pandemia, se hablaba que sobre 1 era peligroso, en la tasa, esta famosa tasa R. Aquí estamos hablando de 18. ¿Qué se conoce de esta nueva cepa? Bueno, la tasa de reproducción de esta nueva cepa, esta cepa es un sublinaje de la variante Omicron, de la BA5. Que tiene algunas diferencias moleculares y que tiene como característica que la tasa de reproducción va de 18 en algunos ambientes a 30 en otros ambientes. Sí. Entonces, esto significa que cada infectado puede llegar a reproducir el virus en 18 huéspedes distintos o incluso 30. Esto explica de que hasta la fecha
20 días circulando el virus, haya sobre 300 millones de la población china ya contagiados. Y explica también los 30 y tantos millones diarios de contagios que están ocurriendo día a día en la población china. Tiene una tasa de reproducción muy elevada, totalmente distinta a la que tenía la variante original, a la variante gamma, a la variante beta, etcétera, que eran entre 1 y 5, y es de alta contagiosidad, pero hasta el momento, en población vacunada, la letalidad sigue siendo baja. O sea, la posibilidad de evolucionar a cuadros graves es menor quizás que en las otras variantes, en población vacunada, insistir en el punto. Es menor que las otras variantes, pero en población vacunada. Lo que estamos viendo en China, por la información que tenemos hasta ahora, a pesar de que se ha ido cerrando la información, es que afecta fundamentalmente gente adulta y gente no vacunada. Sí, doctor Castillo, más o menos, ¿cuándo? Algunos han dicho en marzo o antes debiese llegar esta cepa a nuestro país. Obviamente lo hemos por avión, por diversas formas, chilenos que vayan para allá, porque se ha flexibilizado incluso la llegada de turistas o gente que llegue a China. ¿Qué debiese ocurrir cuando llegue esta cepa a nuestro país? Claro, estamos hablando de una tasa de vacunación distinta, una realidad distinta a la de China, por lo menos en Chile. ¿Qué debiese ocurrir cuando llegue esta cepa a Chile? Bueno, lo primero que es altamente probable que aterrice en Chile esta variante. No vemos razones para que eso no suceda, dado el gran intercambio turístico que hay y comercial. Lo segundo es que si esta aterriza, que debería ser en las próximas semanas, la población chilena tiene una alta tasa de vacunación con 4 dosis y una tasa creciente en vacunas bivalentes. Allí creo que hay que poner el foco porque pienso de que hay que acelerar la tasa de vacunación de vacunas bivalentes en las poblaciones sobre los 60 años de edad, que son las poblaciones mayores de riesgo y que hasta ahora estas vacunas bivalentes están protegiendo de cuadros graves y de letalidad y de muerte a la subvariante Omicron. Por lo tanto, aquí tenemos 5 millones más o menos de personas que todavía no se vacunan. El llamado es que ellos se vacunen. Sí, pero debiese producir cuadros, en general cuadros leves. Mucho contagio, pero cuadros leves. Sin embargo, es tan incierta la cinética de evolución de la pandemia en los últimos años que yo creo que hay que estar muy atentos. La virología mundial está muy atenta a ver de qué manera se comporta en población no vacunada, que lo estamos viendo en China, pero de qué manera se comporta esta subvariante en la población vacunada con vacunas bivalentes. Sí, doctor Castillo, estaba viendo aquí información de algunos países alrededor del mundo que estaban planeando por lo menos tomar medidas para los viajeros que lleguen desde China, de origen asiático. Obviamente, países como Japón, India, Estados Unidos. Por ejemplo, exigir PCR para quienes lleguen desde China. ¿Es necesario, por ejemplo, que en nuestro país se tomen medidas similares dado la magnitud del brote que se está dando en China? Yo creo que si el brote continúa de este nivel en China, Chile debiera exigir alguna PCR y hacer estudios moleculares genotípicos, hacer epidemiología molecular y virología molecular para tratar de identificar cuáles son las cepas que Chile están circulando. Hasta el momento no hay aislamiento de la cepa BF7, pero debiera haber una búsqueda y una trazabilidad y una búsqueda, pero muy activa y muy centrada en este aspecto. Sí, doctor, a ver, usted mencionaba el tema de la vacunación con la bivalente. Lamentablemente, en la población de riesgo, donde está apuntando hoy día la vacuna, solamente el 20% se ha vacunado. Y ahí se concentra el 90% de los fallecidos. ¿Qué está pasando? Que, claro, las cifras o esa ansiedad por vacunarse, llevamos 2 años de vacunación, pero el escenario es muy distinto al de 2 años atrás. ¿Qué está pasando? Que prácticamente 1 de cada 5 personas que hoy día debiese vacunarse con la bivalente lo está haciendo. 4 de 5 no. Es la población que más se expone. Yo creo que ahí hay 2 explicaciones. La primera, una que está relacionada con las personas, con la gente. Que yo creo que hay una fatiga pandémica, hay una sensación de que la pandemia prácticamente está controlada y de haber un cuadro, va a ser un cuadro tipo resfriado, una cosa menor que rápidamente va a salir adelante y que no es necesario esta revacunación o este refuerzo. Y el segundo es que hay hasta ahora
una escasa comunicación de riesgo asociado a estos aspectos. Yo creo que ahí, especialmente la población de mayor riesgo, hay que profundizar los mecanismos y los mensajes que permita acelerar la vacunación de este grupo de riesgo, teniendo presente, entre otras cosas, además, que estamos a puerta de un aterrizaje de esta subvariante que puede llegar a complicar esos grupos de riesgo muchísimo. Sí, se puede barajar, por ejemplo, doctor, otras medidas que se tomaron en su minuto, el tema del pase de movilidad, claro, que ya no se pide en nuestro país, o volver a las mascarillas, o algún tipo de medida coercitiva, como era, por ejemplo, el tema de las cuarentenas, o definitivamente ese tipo de estrategia ya debe abandonarse en esta coyuntura. No, yo creo que bajo la realidad sanitaria actual eso no está justificado. Sin embargo, si esto se modifica dentro de los próximos días, bueno, son medidas que va a haber que reanalizar propiamente tal. Lo mismo que el fortalecimiento de la red o la preparación de la red eventual para asistir a posible contagio de esta cepa, especialmente de la población de esos 5 millones que no está vacunado y no está protegido con esta dosis bivalente. Doctor Luis Castillo, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias a usted. Chao, chao.